Martes IRE, una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox. Soy Jorge Carcelén, estamos en los Martes IRE y hoy tenemos la suerte de tener a Lora Galeva. Lo primero es agradecerte esta participación en estos directos del sector inmobiliario. Vamos a hablar hoy del tema del personal shopper y la primera pregunta, y muy facilita, es ¿quién es Lora Galeva? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, Jorge, que tú me tienes muy vista ya, porque me ves todas las semanas, pero quería agradecerte igualmente. Y bueno, como vamos a hablar de lo que hace Lora Galeva, si queréis, lo que os puedo contar es una anécdota de por qué Lora Galeva llega a ser personal shopper inmobiliario, ¿no? Porque esto la gente que no me conoce mucho no lo sabe. Pero bueno, yo antes de dedicarme al sector inmobiliario siempre me dediqué a la televisión durante 15 años, nada más y nada menos. Entonces, bueno, llegó un momento en el que decidí volver a España porque estuve trabajando fuera durante muchos años y cuando volví, pues me encontré una crisis en televisión, que es un mundo que un día estás arriba, otro día estás abajo. Y llegó un momento en el que dije, oye, mira, tengo ciencias empresariales, tengo ADE, tengo una cabeza para pensar, vamos a ver si podemos hacer algo que me apasione tanto como la televisión y por circunstancias acabé siendo personal shopper inmobiliario. Yo creo que fue la vida la que me condujo un poco hacia ahí. No te quiero poner en el aprieto, pero ¿nos puedes contar un poco, cojamos, porque tu nombre no es muy español, tus apellidos, hablas perfectamente castellano, entonces, por entrar un poquito en exactamente quién eres, ¿puedes contar a quien nos esté viendo, escuchando un poquito algo más de ti, de esa línea? Bueno, pues mis apellidos no son precisamente españoles, pero estoy muy bien camuflada en España, porque llevo en España desde los 4 años, pero soy búlgara. Yo nací en Bulgaria y con 4 años destinaron a mi padre a España por trabajo y finalmente íbamos a estar 2 años y bueno, pues han pasado unos pocos, porque si tenía 4 se y complicó la cosa. unos cuantos más. A mí no me importa decir la edad, tengo 37, o sea que podéis echar cuentas que llevo unos cuantos añitos aquí. La suerte de los niños cuando vienen muy pequeños, a cualquier país, en verdad es que no se les queda acento. Claro. Entonces, pues bueno. Bueno, la suerte, el acento tampoco es nada malo, pero bueno, que al final es verdad que coges totalmente el idioma perfectamente. Pues nada, oye, muy interesante, una periodista empresaria e inmobiliaria. Pues me gustaría que entráramos un poquito en el tema de hoy, ¿vale? Que es el personal shopper, que nos contaras qué es un personal shopper, en este caso inmobiliario, qué es un poco las trazas, sin entrar un poco, digamos, en tu trabajo realmente, que entraremos un poquito más en profundidad, pero que nos cuentes qué es un personal shopper inmobiliario. En primer lugar, Jorge, te voy a avisar de una cosa, porque yo tengo muchas horas en directo de televisión, con lo cual problemas en hablar no tengo. ¿Vale? Cuando tú veas que ya hemos llegado a obtener la información, me cortas, ¿vale? Porque yo puedo hablar, soy como las pilas Duracell, ¿vale? Bueno, pues el personal shopper inmobiliario es una figura muy desconocida aquí en España, ¿no? Pues para que la gente pueda entenderlo, todo el mundo sabe lo que es un agente inmobiliario, ¿no? El agente inmobiliario, en realidad, en principio, debería trabajar para el vendedor, para la persona que vende una propiedad. Ese es el cliente del agente inmobiliario. Si es cierto que muchas veces un agente inmobiliario también hace un poco la función de mediador entre el propietario y el comprador, ¿vale? O sea, sería como un poco una figura de árbitro en muchas ocasiones. Pero el personal shopper inmobiliario solo trabaja única y exclusivamente para el comprador, para una persona que va a comprar una vivienda, bien sea para uso habitual o bien sea como inversión. El personal shopper inmobiliario lo que hace es buscar esa vivienda para el comprador, un poco sobre la carta, ¿no? O sea, el cliente hace la carta de los Reyes Magos. A mí, si viene una persona a mí y me dice, mira, Lora, yo quiero una propiedad que tenga 2 dormitorios, que esté en esta zona, con un cuarto de baño, con terraza, tal. ¿La tienes? Mi respuesta es no. Yo no la tengo. Esa propiedad la pueden tener en las agencias inmobiliarias. Yo no la tengo. No tengo una sola propiedad. Yo lo que hago es buscarla. ¿Pero cómo la busco? Dentro de toda la oferta inmobiliaria. O sea, durante todo este tiempo que yo me llevo dedicando al personal shopper, primero,
he tejido una red de contactos muy importante dentro de, de todas las inmobiliarias de España con las que colaboro, pero colaboro en el sentido de que ellos tienen la propiedad y yo tengo el cliente. En esto entraremos un poquito más tarde, porque sí que es cierto que por código ético el personal shopper no puede aceptar o no debería aceptar ningún tipo de comisión por parte de la agencia, ni tampoco pedírsela. O sea, el cliente del personal shopper es el comprador y es el que paga los honorarios al personal shopper, porque si no, en el momento de la negociación entraríamos en un conflicto de intereses. Claro, al final es un poco también lo que hablabas tú al principio, ¿no? Decías que la inmobiliaria al final se supone que debe a lo mejor defender más al vendedor, que es en principio Claro. su cliente inicial, y tú exclusivamente defiendes al comprador, y para no entorpecer de ninguna manera transparencia, acaso que a lo mejor se le haya comentado a tu cliente, pues no entras ahí. Pues la verdad es que me parece un tema muy razonable. Tiene que ser así. O sea, al final, el propietario de una vivienda, el agente inmobiliario, le hace el marketing, hace un montón de gestiones que es por lo que le cobra a ese propietario, ¿no? Yo a mi cliente le cobro primero. O sea, el trabajo mío va en varias fases. La primera fase es la fase de búsqueda y diría que es la fase más tediosa, porque tú buscar esa propiedad que te está pidiendo el cliente no es una tarea fácil y lleva mucho tiempo. Esto implica no solo búsqueda en portales inmobiliarios, porque esto cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Sino que a través de esa red que yo llevo tejiendo tantísimos años, para mí es muy fácil porque yo cojo el teléfono y me pongo en contacto con la persona que tengo de referencia de la agencia X y le digo, mira, estoy buscando esto. ¿Tú tienes algo así ahora mismo en el mercado? O, lo más importante, que pueda salir al mercado pronto, para poder verlo antes inclusive de que se publique, porque puedo tener un comprador para esto. Una persona normal, ¿vale? Un cliente normal no tiene acceso normalmente a las propiedades off-market, que son las que están fuera de mercado. Entonces yo creo que ese es el valor del personal shopper, el poder conseguir propiedades a las que nunca van a poder llegar, porque al final hay muchísima competencia. El mercado va así. Aparte, tampoco la inmobiliaria en muchos casos no te ve como competencia, sino al final como un aliado, ¿no? Porque Claro, también le facilitas la venta del inmueble. Mira, totalmente. un poquito a coalición con esto, me gustaría que nos contaras un poco, al final, aquí, la idea de los martes IRE es un poco una visión del sector inmobiliario, pero para que estos directos, luego, vamos, están en YouTube, están en iVoox, para ver un completo del sector, tanto para profesionales como particulares. Entonces, el personal shopper, que puede sonar un poco del tema totalmente del particular, pero ya por lo que has dicho, es una herramienta que incluso, vamos, lo sé porque al final, vamos, te conozco, colaboras y trabajas directamente también con inmobiliarias que les haces ese trabajo, y con particular. Entonces me gustaría que nos contaras esta labor, cómo ayuda tanto a un profesional como a un particular. O sea, esa visión desde los dos puntos de vista. Pues mira, en cuanto al sector inmobiliario, las inmobiliarias, los agentes inmobiliarios son mis grandes aliados. O sea, no solo no son competencias, sino que son mis aliados. ¿Por qué? Porque un agente inmobiliario es lo que te digo, Jorge, ellos tienen las propiedades que yo estoy buscando para un cliente en concreto. Evidentemente, después de los años también se crea una relación de confianza. Entonces, a mí eso me ayuda muchísimo, por lo que te decía antes, porque cojo el teléfono y sé que voy a la persona concreta a preguntarle. Son mis grandes aliados, ¿por qué? Porque yo tengo mis honorarios con el comprador y ellos tienen sus honorarios por su parte. Yo nunca le pido nada, ¿no? a una agencia inmobiliaria por ese conflicto de intereses en el que incurriría, ¿no? Por ese código ético. Con lo cual, claro, para ellos esa vía de colaboración es perfecta. ¿Por qué? Porque ellos tienen la propiedad, yo tengo el cliente, cada uno tiene sus honorarios por un lado, perfecto. Es como en este caso, yo no soy otra agencia que puede tener un cliente y les pida colaborar económicamente, en términos económicos de, oye, vamos a compartir esa comisión que paga el cliente. Yo no. O sea, oye, tengo un cliente que va a comprar tu propiedad. Mira, perdona, Laura, que te corte, pero, por ejemplo, Virtua Home pone un comentario que pone, qué difícil es encontrar compradores dispuestos a pagar un personal shopper, ¿verdad? Vamos, yo creo que hay de todo, ¿no? Vamos, tú eres el mejor
Fíjate, este era mi gran miedo cuando arranqué con esto, ¿no? Porque al final arranqué con gente que me conocía a mí directamente y fueron los primeros encargos que yo tuve. Conseguir un encargo de personal shopper es complicado, o sea, es decir, un personal shopper tiene que trabajar en exclusividad y lo tiene que hacer así porque si yo estoy durante 4 meses, ponte, ¿no? Por poner un ejemplo, puede ser un mes, puede ser una semana, pero pueden ser 4 meses, pueden ser 5 meses buscando la propiedad hasta dar con ella. Imagínate que en el 5.º mes, de repente, el comprador dice, oye, pues he cambiado de opinión o es que he visto mi vecino vende esto y me lo ha propuesto. Bueno, pues no puede ser, ¿no? Porque al final es mucho trabajo, son muchas horas de calle también, ¿eh? Porque me hago unos cuantos pasitos andando, buscando carteles, llamando, hablando con porteros entre las inmobiliarias o los particulares. No es... Que no se piensan que sentarse delante de Idealista, ¿no? Y ver la foto de Idealista y ya está, ¿no? A ver, es un ahorro de tiempo porque incluso Idealista, para la persona que no tiene tiempo, yo siempre utilizo esta frase, ¿no? Que es, si Idealista se ha convertido en tu Netflix las últimas semanas y aún así no has encontrado nada, entonces es el momento de que hables conmigo. O sea, primero pasa por esto, primero convierte el portal Idealista, Fotocasa, el que sea, en tu Netflix y después hablamos, ¿no? Porque al final lleva muchísimo tiempo encontrar algo que te guste y no todo lo que existe en el mercado está publicado en los portales inmobiliarios, con lo cual ahí están como muy limitados a la hora de encontrar esa propiedad, pero evidentemente esta es una de las pequeñas ramas que hace un personal shopper, porque un personal shopper lo que tiene que hacer es, lo que te digo, buscar propiedades off-market que no están en el mercado y además, oye, si hace falta, yo me voy a la calle que yo sé que es tu calle favorita o tu zona favorita. Yo me voy a peinar esa zona y cuando digo peinar me refiero a andar. O sea, esto viene muy bien para la silueta, os lo tengo que decir a todos. Si alguien está pensando en perder peso, esta profesión es fantástica para eso. Y empiezas a andar, a llamar a todos los carteles que ves en la calle, a buscar una aguja en un pajar. Entonces, por eso te decía que son muchas horas de trabajo hasta que das con la propiedad. ¿Es difícil conseguir un encargo de personal shopper? Sí y no, porque yo pienso que al final es un servicio que está enfocado a un cliente muy determinado y no va reñido con el tema económico, porque muchas veces puede inclusive ahorrarte dinero, ¿vale? Pero lo que te ahorra, desde luego, es tiempo, lo que te ahorra, desde luego, son preocupaciones, cero estrés, porque el que yo encuentre una vivienda para un cliente, o sea, la cosa no se queda ahí. O sea, ahí empieza las comprobaciones, tiene deudas, tiene embargos, cómo está la nota simple, vamos a ver todo en detalle para ver cómo está. Ahí entras tú, la mayoría de veces en juego, bien con el informe IRE o bien porque vas a ser la persona que les va a asesorar con el proyecto de arquitectura para una posible reforma, etcétera. Pero al final, cada vez yo me doy cuenta de que cada vez la gente está solicitando más este servicio, ya no solo por la falta de tiempo, sino por la seguridad. Porque es que da vértigo. Jorge, ponerte a comprar una vivienda de primeras da vértigo. No, y aparte, la gente en muchos casos desconoce todo lo que hay detrás. Yo, vamos, en tu página web se pueden ver además tus servicios, que son, como dijimos, un poquito escalonados, y por eso decía, vamos, de la parte de los profesionales y los particulares, pero sobre todo por los particulares, que nos hagas un poco hincapié en todo lo que hay, o sea, incluso una vez que hemos elegido el inmueble, o sea, no solamente es elegir el inmueble, sino, como estaba diciendo, pues el tema de documental, tema de notarías, tema de hipoteca, tema incluso luego postventa, que nos ampliaras un poquito eso para poner en valor este trabajo y que sepan bien qué es, vamos a ver, como dicen muchas veces, no es abrir una puerta y en vuestro caso no es encontrar un inmueble solamente, sino que luego lleva un trabajo también a posteriori, ¿no? De hecho, el trabajo a posteriori yo diría que es inclusive más importante, ¿no? Porque al final, tardes lo que tardes, la propiedad la vas a encontrar. El problema viene que de verdad tienes que saber anticiparte a muchas situaciones, ¿no? Yo creo que al final el valor que tengo yo de cara a mis clientes es esa anticipación, que yo ya sé lo que puede pasar, ¿no? Entonces, una persona por su cuenta, si va a comprar un inmueble, tiene que estar, tiene que prever el pedir la nota simple.
el saber analizar esa nota simple, porque en la nota simple ves muchísimas cosas. Si es de herencia, si la propiedad pertenece a la persona que dice que pertenece o no. Imagínate que te venden una propiedad o que un inquilino de un piso. Tú te vas a ver un piso de alquiler, entras en el piso de... O sea, tú te vas a ver, perdón, un piso que piensas que está a la venta y el que está ahí es el inquilino que está viviendo y dice que te lo va a vender. No, Oye, pues déjame una señal y no le vuelves a ver nunca más. Ni a tu dinero tampoco. Y hay de eso más de lo que nos creemos. Pero muchísimo más. O sea, de verdad que... Lora, en el chat nos ponían que digas la web, aprovecha, di la web y... Es muy fácil. loragaleva.com www.loragaleva.com. Ahí la dejamos. No tiene misterio. Pero realmente para evitar todo este tipo de situaciones tú tienes que pedir una documentación. O sea, no puedes comprar una casa sin saber a quién le pertenece esa casa, sin saber si tiene deudas, sin saber si tiene embargos, sin saber si se pueden resolver esos embargos o no, sin saber el IBI que vas a pagar, los gastos de comunidad, sin haberte metido a ver la ITE. ¿Cuándo ha pasado esa ITE? Porque a lo mejor anda que no hay sorpresas con eso, sobre todo, por ejemplo, en un Madrid, que te metes en una vivienda de edificio antiguo y a los 5 meses te encuentras eso, que hay una IT negativa y hay una derrama de 10.000 euros. O sea... Porque, claro, te pueden decir, no hay derramas, o la derrama que hay va a quedar pagada el día de la compraventa. Ok, pero ojo al gol, como digo yo, que esta frase me gusta mucho, que imagínate que la ITE tú no has comprobado cuándo le toca pasar la inspección técnica de edificios y resulta que es al mes después de comprar tú. Y ahora resulta que tiene problemas estructurales, que tiene esto, que tiene lo otro, derrama. Entonces, son muchas cosas que hay que comprobar. Luego, oye, algo básico, esto lo puede hacer todo el mundo, meterte en el catastro, porque te pueden estar diciendo que el piso tiene 100 metros y luego entras en catastro y tiene 56, aunque, bueno, ya sabemos, y esto lo sabes tú mejor que yo, que esto tampoco no vamos a entrar a hablar del catastro. Claro, a mí muchas veces los clientes me dicen, ¿no? Además me ha pasado hace muy poco, ¿cómo es posible que en el catastro aparezca una cifra, que en el registro aparezca otra? Así que ahí puedes intervenir tú en este momento por si nos está viendo alguien que... No, al final, yo lo digo mucho, al final yo tengo mucha relación con el sector inmobiliario y yo lo digo. O sea, el catastro es una herramienta de consulta puntual, no es vinculante, no puedes agarrarte a ese dato y se utiliza, vamos, yo lo critico bastante, pero se utiliza muchísimo en el sector inmobiliario, sobre todo para los anuncios, que cogen la superficie catastral y hay veces que coincide, pero hay muchas veces que hay unas disparidades brutales. Entonces, que ojo con esas cosas. Entonces, simplemente, yo lo que digo es que se compruebe. O sea, hay un servicio que tienes tú que me parece súper interesante para el sector, que es el acompañamiento, por lo menos en los inmuebles definitivos o en el definitivo, con un técnico. O sea, es una labor que yo creo que deberían de hacer la mayoría del sector. Oye, pues va un técnico, asesora y acompaña tanto a la profesional o al profesional como al cliente para ver los pros y los contras, ¿no? de un inmueble. Para mí eso es importantísimo, Jorge, porque mira, yo soy persona súper inmobiliario, pero yo no soy arquitecto, yo no soy técnico. Entonces, hay características de una vivienda que yo no me puedo inventar, porque sí, porque de repente ha aparecido Lora Galeva y se inventa las cosas. No, o sea, hay cosas, zapatero a tus zapatos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con el informe IRE, para mí fue una herramienta maravillosa porque precisamente va un técnico, mide la superficie real, sabemos los metros cuadrados reales que tiene, tenemos toda la documentación en un solo documento, el IBI, la nota simple, tenemos la ITE, todos los documentos que necesitamos para analizar esta vivienda, más luego el estudio de la propia vivienda. Porque, claro, yo llegar y ver el estado del cuadro eléctrico, pues no es lo mismo que llegue un técnico y que nos lo confirme, ¿no? Entonces creo que toda esa parte es muy importante a la hora de tomar la decisión. Está claro. Podría ser eso, que estábamos un poquito con esa línea, pero entrar un poco en tu labor luego, tema financiero, tienes colaboradores para tema de igual, oye, necesito una hipoteca, es tu cliente, luego voy a notaría, yo tengo, o sea,
confianza con determinado notario. No sé, ¿cómo trabajo? Ya, vamos, ya no tú, sino cómo se suele trabajar en esta profesión. Pues para mí es muy fácil porque yo lo tengo todo atado. O sea, yo necesito tener todo muy controlado a mi alrededor, no puedo dejar hilos sueltos por ahí. Entonces, por un lado, por supuestísimo, el tema de la financiación, yo siempre puedo echar una mano a ir a bancos, inclusive a los clientes, ¿no? A que les puedan hacer un preestudio de la hipoteca, que les den condiciones, que luego podamos estudiar esas condiciones. Tengo también personas que se dedican profesionalmente a buscar esa financiación, porque a veces los bancos no te la consiguen, pero hay personas que son capaces de encontrar esa financiación para ti. O sea, tiene un coste añadido X, pero muchas veces te compensa, porque a lo mejor las condiciones hipotecarias que te consiguen son inclusive mejores que las que te pueden dar en un banco. Entonces te compensa pagar ese fee, ¿no? A la persona que lo está haciendo. Entonces, en el tema de la financiación tienen asesoramiento completo, tienen diferentes posibilidades a elegir y, por supuesto, yo entro en todo el proceso. O sea, es decir, a la hora de presentar una oferta, me gusta hacerlo todo muy bien. Lo hago con un documento oficial, con una reserva. Después, en las arras, hay un contrato de arras que se prepara. La notaría, por supuestísimo, tengo una notaría de confianza que, sobre todo, lo mejor que me pasa con ellos es que es levantar el teléfono, me atienden de inmediato, y si yo necesito decirles, o sea, si yo necesito un poder ese mismo día, me hace un hueco. Entonces, para mí es... Yo he luchado mucho con las notarías y he hecho colas. También he tenido contactos que he ido rápido, pero otras he caído que he tirado horas sentado en una silla con varios esperando para firmar. O sea, que eso tiene, yo creo que para mí muchísimo, muchísimo valor, la verdad. Para mí muchísimo, porque ya te digo, o sea, me preparan una firma, sí, rapidísimo. Si tiene que ser una cosa muy rápida, me la preparan. Luego, absolutamente, con toda la documentación se revisa 1, 2, 20 veces las que hagan falta, hacen todas las gestiones necesarias. Entonces, yo me siento muy segura. Me siento muy segura porque sé que no va a fallar nada. O sea, sé que por mi parte va a estar todo perfecto. Mira, perdona que te... O sea, ¿también les ayudas al cliente en el tema del contrato o sea, en la señal, en el contrato de arras? O sea, ¿todo eso también lo hacen de tu mano? Sí, sí. De hecho, es una recomendación que yo hago, porque no todo el mundo cuando presenta una oferta la presenta por escrito. Y para mí eso es muy importante, porque en el momento en el que tú lo haces de una forma oficial, con un documento, ¿no? Una oferta en condiciones, y además dejas una señal con esa oferta, evidentemente también para el agente inmobiliario es mucho más fácil hacer fuerza con el propietario, que es su cliente, de decir, oye, esta persona va a comprar en serio, porque esta persona ya me ha dejado X dinero. Así que piénsatelo, porque esto se puede cerrar rápido. Yo siempre aconsejo hacerlo con oferta, una oferta de compra. Si nos aceptan la oferta, en 7-10 días firmar las arras. Y a partir de ahí, dependiendo de si se necesita o no se necesita financiación, pues ya hacerla. Mira, Juanma Segura te hace una pregunta que además me parece muy interesante, porque yo creo que es una... No te he escuchado porque me ha entrado una llamada, disculpa. Ah, nada. Que pregunta también Juanma Segura que cómo llevan las negociaciones de precio. Y la verdad es que es un tema bastante interesante. Eso, si son viables, no es viables, suele entrar la gente, te suele funcionar, o sea que al final le sacas un rédito a tu servicio. En muchos casos, a lo mejor, incluso con esas bajadas, puedes compensar tus honorarios, ¿no? Pues te digo que hasta el momento en todos. Hasta el momento en todos, porque es verdad que cuando hablas de personal superinmobiliario parece que es una cosa solo para el superlujo, y no es así. O sea, yo tengo clientes de todo tipo de presupuestos, incluso de presupuestos bajos. Entonces, en el momento en el que, a ver, pienso que siempre es más fácil para terceros negociar que para la propia persona, porque Totalmente de acuerdo. No hay emociones de por medio. Entonces, vas con la cabeza, con una idea absolutamente racional de lo que quieres. Luego también trabajo con herramientas de valoración de inmuebles, ¿no? O sea, yo trabajo, por ejemplo, con registradores de España. Entonces, es una valoración bastante buena, ¿no? Que se acerca no es que se acerque, o sea, es que me da el valor por el que se han vendido inmuebles en la calle en los últimos años. Entonces, para mí es muy fácil también ir
preparada, decir, oye, yo te estoy ofreciendo tanto, pero porque en el informe de valoración me aparece esta cifra y luego, pues, con otros componentes, ¿no? A la hora de justificar la oferta. Esto para un particular es mucho más complicado, ¿no? Porque entra ese momento de, es que me da vergüenza, pero en esto es que no te puede dar vergüenza. No, y no están acostumbrados también a manejar estas herramientas, o sea... Exacto, exacto, pero luego también hay otro tema que es importante, ¿no? O sea, al final ahí hay una cuestión de poder entre el propietario y el que compra. A ver quién puede más. Si tú tanto, yo tanto. En el momento que hay una persona en medio intentando gestionar esto, la cosa se suaviza. Primero, un propietario puede pedir un precio desorbitado. Pues ya estamos para justificarle por qué le estamos ofreciendo otro precio. Pero ojo, porque muchas veces el comprador va con la idea de hacer una rebaja que está, vamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero totalmente fuera de lugar y cuidado, porque tú vas a hacer esa rebaja, tú solo no tienes a nadie que te diga, si haces esta rebaja, este propietario no te va a volver a coger el teléfono, porque cuidado con ofender a los propietarios, que es que esto pasa también. Conozco algún caso también de ese tema, o sea, llegar a una baja tan grande que decir, no quiero volver a hablar con esta persona, o sea... Claro, es que les ofendes. Entonces, yo pienso que para el tema de la negociación, que una persona neutral, que no tiene emociones de por medio, que está pensando con la cabeza, no con el corazón, porque te has enamorado de este inmueble, pues tal, o porque tienes una circunstancia que necesitas ese inmueble o que necesitas vender ese inmueble rápidamente, tener una persona que pueda negociar y conseguir un precio justo, suele siempre poder conseguirse una rebaja. Entonces, bueno, pues en ese sentido, creo que con el ahorro que se lleva el cliente de tiempo en buscar la propiedad, el ahorro que te llevas de preocupaciones, de comprar con garantías, Jorge, pues no es lo mismo el que sí, está claro. Mira, todo Lora, nos pregunta Sara Santos, que con el tema de la guerra de Europa, que ¿cómo crees que se van a bajar los precios de las casas? De momento, ¿qué momento, piensas del mercado? a ver, Sara, de momento aquí en España bajar no están bajando, al contrario, llevamos unos meses de subida. ¿Por qué? Porque hay muy poca oferta ahora mismo, hay muy poco producto en el mercado. Entonces, es una situación más bien favorable para el vendedor en este momento, porque en el momento en el que aparece su inmueble en el mercado o inclusive inmuebles que llevan a lo mejor un año sin venderse, se está vendiendo todo. Yo creo que a España le ha pasado estos últimos meses que se ha vuelto, se había perdido un poco como la vivienda, como inversión, o sea, como valor seguro, o sea, como refugio, como inversión refugio, y ha vuelto a pasar. Entonces ha habido un repunte, sobre todo, es verdad que no en todo el territorio nacional, es verdad que las poblaciones pequeñas, los pueblos, no ha recuperado el mercado, pero en grandes capitales y costas sí que ha habido este fenómeno, ¿no? Vamos, por lo menos bajo lo que he visto yo. Totalmente, ¿no? Y por ejemplo en Madrid, porque yo estoy en Madrid, yo trabajo a nivel nacional, pero donde más me muevo es en Madrid, que es donde tengo mi base, ¿no? En Madrid está pasando eso exactamente. Eso exactamente. Y pienso, o sea, lo que se espera es que los precios sigan subiendo, no que bajen. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de la guerra, toquemos todos madera, porque claro... Que dure lo menos posible, porque... Yo prefiero casi que ni hablar de eso porque a mí me afecta directamente, o sea, pero me afecta hasta el punto, o sea, a nivel emocional mucho. Y claro, o sea, no quiero pensar, ¿no? en cosas más allá de... Es mejor no darle vueltas. Mira, Laura, la verdad es que pasan los minutos volados. Normalmente no quiero que se pasen mucho de 30 minutos estos directos. Voy a pedir si alguien quiere hacerte alguna pregunta, algún comentario. Voy a aprovechar para informar. La semana que viene tenemos un directo un poco curioso, porque vamos a hablar del Feng Shui inmobiliario con Iván Ruiz, que es una técnica que yo realmente tampoco la conozco bien, entonces aprenderé yo también. Y a ver si hay alguna pregunta, y si no, pues te dejo unos minutitos, los que tú necesites para despedirte, cerrar un poco, hacer una visión global de tu labor profesional
y agradecerte la participación en este martes. Muchas gracias, Jorge. No quiero enrollarme, que sabes que como empiece no paro. Así que simplemente, bueno, pues muchas gracias por haber asistido, a los que han asistido. Muchas gracias a ti por invitarme. La semana que viene no os podéis perder a Iván porque es un crack. Es un crack. Yo tengo mucha curiosidad de lo que nos va a contar del Feng Shui y las energías, porque es verdad que ya le digo, que algo he mirado precisamente por este tema, pero no lo conozco en profundidad. Pues os va a encantar porque alguna charla me ha dado a mí, Iván, y es que dices, anda, pero si esto tiene sentido, es verdad, a mí me pasa esto en mi casa. Así que nada, os va a encantar y nada, que muchísimas gracias, que si alguien tiene alguna duda respecto a lo que es el tema del personal shopper, que me puede escribir. Yo no tengo absolutamente ningún problema en atender a nadie en cuanto a particulares o a compradores y, por supuesto, compañeros del sector. Bueno, ya sabéis que yo encantadísima. Pues nada, Laura, hemos cumplido perfectamente los 30 minutos y volver a agradecerte tu participación y ha sido un placer estar este ratito contigo. El placer es mío siempre, Jorge. Mira, si quieres, le damos, mira, le acaba de entrar una duda, construir una casa de raíz, comprar una... es que no sé si es portugués, pero yo no soy muy dicho en los idiomas. Pregunta que qué es más recomendable, construir una casa o una casa hecha. A ver, Jorge, contesto yo. No, yo no voy a entrar en eso porque a lo mejor no soy totalmente imparcial. Pero bueno, yo creo que sí. Yo soy imparcial. Vamos a ver. Construir una casa desde cero te puede salir más barato que comprar una casa de segunda mano. Fin. O sea, es así. Si tú compras bien un suelo, te construyes una casa a tu gusto, es absolutamente nueva y te puede salir o más barata o, si no más barata, al mismo precio que vas a comprar una casa de segunda mano. Que ahí tenemos que tener en cuenta... Yo ahí lo que diría también un poco por la parte técnica, que simplemente que hay que valorar dónde estás, qué estás viendo y ya está. Y tener, lo que pasa es estar bien asesorado, porque muchas veces es verdad que vas a error tanto para hacer nueva como para comprar usada. Pero vamos, es verdad que muchas veces al final, además, si la haces nueva, pues es tu gusto, son tus calidades y casi que a lo mejor la trampa es cuando la compras semi-reformada, que es cuando realmente compras una cosa que ni una cosa ni otra. Pero bueno. Exacto. Bueno, pues nada, damos por finalizado este directo. Muchísimas gracias y nos veremos seguramente más adelante en otro directo. Tú y yo nos veremos segurísimo. Martes IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox.